Güey, madre vida, esta gente nada que llega, es que esto sí es el colmo. Dieguito, ¿se sabe de Karen y de Pipe? No, pero esta gente sí es muy incumplida. La semana pasada llegan temprano, ahora llegan tarde. Esto sí es el colmo. Bueno, aquí llegaron. Bueno, bonitas horas de llegar, ¿no? Mauricio, casi no podemos llegar. Sí, No, y es que les fallaron las plataformas, ¿o qué? Pues en efecto, y es que ¿quién se va a arriesgar a tomar un transporte por plataformas si después del borrador que publicó el Ministerio de Transporte, mejor dicho, casi que 10 millones de pesos en multa? Yo no me arriesgo, Mauricio. ¿Y entonces en qué se vinieron? Pues en taxi. Tuvimos la fortuna de encontrar un taxi. Me tocó ir a recoger a Karen. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Pues Mauricio, porque me demoré muchísimo tiempo pidiendo taxi, luego un señor no iba para allá, mejor dicho, las vueltas, ¿sabes cómo Pero es? fuimos afortunados y había un taxista que le servía a nuestro destino. Un taxista que venía para acá. ¿Y qué? ¿Sabroso el viaje en taxi o qué? Pues todavía tengo los vallenatos en la cabeza. Ya estaba que casi que bailaba con Karen. Estaba que bailaba con Karen. Bueno, se tendrá que tratar ese tema. Vamos a ver cómo le resulta a este gobierno esa negociación entre los taxistas y las plataformas. Lo que debería hacer es equilibrar la cancha por la vía regulatoria con una buena política pública y no negociando con unos y con otros. Vamos a ver qué resulta de ahí. Hablemos de otras cosas, por ejemplo, la transición energética. Mientras el presidente Petro sale a defender nuevamente a su ministra diciendo que cometió un error chiquitico, hay nuevas maneras de entender la transición energética. Les voy a tener una entrevista con un profesor de la Universidad de Harvard que dice que Colombia debería estar en otras discusiones. Karen, ¿y tú sabías que una quesería artesanal colombiana se ha ganado 2 medallas en torneos internacionales en el Campeonato Mundial de los Quesos? Mauricio, no sabía, pero muy interesante. Bueno, tenemos una entrevista con una de las cofundadoras de esa quesería colombiana para ver cómo es ese negocio. Y les tengo una buena noticia, Pipe y Karen. Tenemos nueva sección internacional en alianza con France 24. Hoy estrenamos y vamos a hacer análisis del mercado petrolero. Qué bien. Y finalmente, mañana, día sin carro y sin motos. ¿Por qué meten a las motos en esas restricciones? Pues Mauro, básicamente porque hay muchísimas motos, tantas que ya Colombia superó a Estados Unidos en venta de motos. ¿En serio? Bueno, nota también. Ahí vamos a evaluar eso. Y sí. Ay, a grabar de una. Sigue vigente la polémica que envuelve a la ministra de Minas, Irene Vélez, porque nuevamente el presidente Gustavo Petro ha salido a defenderla. Sin embargo, esta discusión puede parecer que nos está distrayendo de conversaciones que realmente pueden darnos otra visión de la transición energética. Mauricio, ¿cómo es esto? Así es, nosotros metidos en unos rollos que son relevantes, por supuesto, pero que sí nos distraen de otras discusiones, vamos a ilustrar ambas cosas. Empecemos por el debate doméstico. En el debate doméstico, el presidente Gustavo Petro ha salido a defender a su ministra, como es natural, lo que hay que ver es qué argumentos usa. Él dice: este es el tipo de ceguera mental de nuestros críticos, refiriéndose a un mensaje de un crítico. Ojalá no todos. A la ministra no se le critica por bombardear niños o robarse o dejar robar los dineros públicos. Se le critica porque dio como certeza un resultado que es una agregación de probabilidades. Bueno, nadie ha dicho ni que ha matado niños, ni que ha bombardeado, ni que ha hecho actos de corrupción. Pero también es muy grave que se formulen políticas públicas sobre bases que no son sólidas. Veamos cómo es este tema de las probabilidades. Siguiente mensaje del presidente Petro. De hecho, casi todos los ministros de Minas han cometido el mismo error matemático. No es lo mismo la aritmética que la estadística, en eso estamos de acuerdo. La prensa repite ese error a diario, en eso no estamos de acuerdo. Todo dato sobre reservas, hasta los más probadas, son probabilidades. Ese tema de la primera frase, casi todos los ministros de Minas han cometido el mismo error matemático, no es cierto. Los ministros de Minas jamás han dicho que tenemos reservas de gas hasta el año 2038. Ese error lo cometió ella y su informe no lo han cometido otros ministros de Minas. Y también decir que es solo un error matemático me parece que es bajarle un poquito la vara a la discusión. Mauro, pero entonces tengo una duda. Entonces sería básicamente como: nada de esto fue un error, como la canción. ¿En qué consiste el error? No entiendo. Bueno, miremos exactamente el error matemático, comillas, en qué consistió. Ese informe de la ministra, como lo hemos dicho, suma peras y manzanas para calcular las reservas. Suma unas reservas que están probadas, tienen 90% de probabilidad de convertirse en producción,
La suma como si nada con unas reservas probables que tienen 50% de probabilidad de convertirse en producción y la suma como si nada con reservas posibles que tienen 10% de probabilidad de convertirse en producción. Ni siquiera pondera por esos porcentajes, suma y suma y suma y le da año 2038 como límite de las reservas de gas en Colombia. Es sin lugar a dudas un problema muy serio. Mauricio, todo este repaso lo habíamos hecho incluso en un programa anterior, pero ¿cuál es esa nueva visión en la que de repente deberíamos enfocarnos? Bueno, hay una manera distinta para que Colombia enfrente el tema de la transición energética. Resulta que nos hemos concentrado en reducir e ir limitando el alcance del sector de hidrocarburos y de los combustibles fósiles, pero hay una visión distinta. Empecemos por lo de los combustibles fósiles. ¿Debe Colombia restringir su producción de hidrocarburos? Ojo a lo siguiente, Colombia produce menos del 1% de los gases de efecto invernadero. No somos protagonistas de esa discusión. Y los gases de efecto invernadero que se producen en Colombia no se producen mayoritariamente por la producción de hidrocarburos. Estamos agarrando al culpable que no es. Y les voy a mostrar el ranking internacional de quienes sí producen emisiones de dióxido de carbono. China, 30%. ¿Por qué no estamos más bien diciendo que China haga algo, etcétera, etcétera? No, Colombia autoflagelándonos, dándonos encima. Estados Unidos, 14%. Unión Europea, 8%. India, 7%. Bajen, 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 bajen. Colombia por allá abajo, menos del 0,5%. ¿En serio alguien cree que castigando la producción de hidrocarburos, que es clave para la situación fiscal y externa de Colombia, vamos a lograr transformar el cambio climático en Colombia? No, concentrémonos en una manera distinta de ver cómo abordamos este problema, Karen. Justamente para tener esa visión fresca y externa de la transición energética, queremos presentarles una entrevista que tuvimos con Ricardo Hausmann, que estuvo por Colombia estos días. Él es el director del Observatorio de Crecimiento de la Universidad de Harvard y adicionalmente profesor de Kennedy School of Government. Así es, Karen, estamos con un invitado muy especial, es Ricardo Hausmann. Él es el fundador y el director del Laboratorio de Crecimiento de la Universidad de Harvard y también es profesor de la Kennedy School de esa misma universidad. Bienvenido, Ricardo, a Impacto Económico. Gracias por esta invitación. Un gusto estar contigo. Bueno, Ricardo, estamos en Colombia en esta discusión de la transición energética para tratar de contribuir a reducir las emisiones que tanto están afectando al mundo con el calentamiento global. ¿Tiene sentido desde tu perspectiva que la política pública se focalice en reducir la producción de hidrocarburos en Colombia de cara a tratar de contribuir a la lucha contra el calentamiento global? Yo creo que la lucha contra el calentamiento global es el gran reto de nuestra época y es muy importante dar esa pelea. Lo que pasa que Colombia en ese recalentamiento global juega un rol muy pequeño como emisor de gases de efecto invernadero, pero podría jugar un rol muy importante ayudando al resto del mundo a que reduzca sus emisiones con efecto invernadero. Quiere decir que no se trata solo de mirarse uno hacia adentro y preguntarse qué puedo hacer yo para yo reducir mis emisiones. Es importante hacerse la pregunta qué puedo hacer yo para que el resto del mundo pueda reducir sus emisiones. ¿Y qué clase de labor puede hacer un país como Colombia para contribuir a que el resto del mundo reduzca sus emisiones? ¿Cómo, con nuestras ventajas comparativas, nuestra dotación de recursos, podríamos contribuir en ese esfuerzo? Para que el mundo logre descarbonizarse, tiene que pasar muchas cosas. Primero, el mundo va a tener que electrificarse y hacer esa electricidad de manera limpia. De modo que vamos a querer mover todo el transporte, autos eléctricos a la electricidad, etcétera, pero hacer esa electricidad con energías limpias. Y para eso hará falta muchísimos metales para hacer toda el aparataje eléctrico, las líneas de transmisión, etcétera, y también las baterías de los vehículos. De modo que no hay forma de descarbonizar sin un boom minero y sin un boom en las industrias de transformación para llevar a generar esos equipos necesarios para que los demás puedan descarbonizarse. Esa es una estrategia donde Colombia tiene un potencial minero importante, cosas que puede aportar. Segunda idea, las energías verdes son muy costosas de transportar.
No son como el petróleo que se puede transportar, o el carbón, se puede transportar a un costo muy bajo. Y eso hace que si un país quiere hacer un producto intensivo en energía y no tiene energía, no importa, la trae y el costo de traerla es muy bajo. Las energías verdes no son así, son muy costosas de transportar. Entonces, aquí va a venir una reubicación de las actividades intensivas en energía hacia sitios que tengan energías verdes baratas, que eso se va a convertir en una fuente de ventaja comparativa. Entonces, ayudar al mundo a descarbonizarse haciendo en Colombia de manera verde las cosas que el mundo hace hoy en día de manera gris. Pero para eso hay que desarrollar una ventaja comparativa en energías verdes. Hablemos de dos factores de esas ventajas comparativas. Una de ellas, hablabas de la minería que tiene Colombia. Tenemos potencial en minerales como el zinc, como el cobre, como el cuarzo. Sin embargo, si uno no tiene una política que pueda aprovechar esos recursos, no podríamos contribuir mucho en la lucha contra el cambio climático, ¿no te parece? Bueno, mira, el caso extremo en esto es el caso de Bolivia, que tiene las reservas de litio más grandes del mundo y no ha sacado la primera tonelada. El mundo se va a descarbonizar mucho más rápido si las reservas mineras del mundo se ponen al servicio del proceso de descarbonización. Pero claro está, al servicio del proceso de descarbonización, pero maximizando la renta que puedan extraer los países para el beneficio de su gente. Y desde la perspectiva de atraer las industrias internacionales, si tenemos una matriz energética relativamente limpia, en el caso de Colombia, por ejemplo, en la energía eléctrica, nuestro mayor proveedor es la hidroeléctrica, que es una fuente de energía bastante limpia. Es importante tener estabilidad económica, reducir el costo del capital, hacerle fácil la vida al inversionista extranjero. Bueno, yo creo que al final en todas estas tecnologías de energías limpias, el costo principal es el costo fijo de instalación. Y en ese costo fijo entra el costo financiero. De modo que en Alemania con mal sol, de pronto pueden hacer energía solar más barata que en República Dominicana con mucho más sol. Porque en Alemania, a pesar de no tener sol, las tasas de interés son como el 2% y en República Dominicana son como el 8%. Y esa diferencia se come la diferencia solar. De modo que es muy importante tener un costo de capital muy bajo, y para tener ese costo de capital muy bajo hay que tener un riesgo país bajo y unas políticas en el sector que den confianza. Y en ese sentido, digamos, Colombia ha logrado atraer grandes inversiones hacia el sector eléctrico, hacia las 4G, porque dio ciertas garantías de que es un país seguro para invertir. Es el punto de vista experto de Ricardo Hausmann, el director del Laboratorio de Crecimiento de la Universidad de Harvard, profesor también de la Escuela de Gobierno de esa misma universidad, ayudándonos a entender cómo en la lucha contra el cambio climático hay unas estrategias que a veces no parecen ser las obvias, pero que son mucho más importantes para un país como Colombia, que se puede insertar en la lucha global contra las energías más sucias y a favor de las energías más limpias. Muchas gracias, Ricardo, por haber estado en Impacto Económico. El gusto mío. Si a ustedes le dicen que a alguien se le ocurrió una idea para un negocio de quesos y a los 8 años ya se gana la medalla de oro internacional de los quesos, ¿ustedes creen? No se pierdan la próxima entrevista que tenemos con Jessica Sangen, una de las cofundadoras de La Ratonera, un negocio que lo logró. En Impacto Económico estamos como siempre con los protagonistas de la economía colombiana, y protagonistas de la economía colombiana que de repente se vuelven protagonistas de la economía global. Son pocos y hay que conocerlos. El otro día estaba mirando en un periódico y apareció que un queso colombiano se ganó la medalla de oro en el año 2021 en el Campeonato Mundial de los Quesos. Y dije, ¡huepa! Esto hay que conocerlo. Y un año después, la misma quesería vuelve y queda en el podio. Gana medalla de plata también en el Campeonato Mundial. Esto hay que conocerlo. Estamos con Jessica Sangen, una de las dos fundadoras, junto con Juan Denis, de La Ratonera. Se han ganado ya 2 medallas en estos campeonatos mundiales. Bienvenida a Impacto Económico. Gracias, Mauricio. Mucho gusto estar acá. ¿Qué siente uno cuando se gana una medalla de oro o de plata, repite en Campeonato Mundial de los Quesos?
Pues es la palmadita, ¿no? La palmadita que todos buscamos cuando empezamos a emprender y cuando nuestro negocio va creciendo, de saber que las cosas las estamos haciendo muy bien hechas y que le estamos dando sentido un poco a lo que hacemos, no solamente para nosotros, sino otras familias que impactamos y pues el país, poner el nombre de Colombia en alto en una cosa de estas donde nunca habíamos estado, pues que quesos, digamos que Colombia y especialmente quesos madurados, pues Colombia nunca se ha destacado, entonces pues es un orgullo. Vamos por partes, quesos madurados, quesos con menor maduración. Empecemos por uno de los grandes ganadores, que es este Flor de Montaña, nombre poético que no es gratuito, y yo decía, este lo tengo que probar, medalla de oro mundial, imagínense. A ver qué tal. Delicioso, delicioso. ¿Por qué Flor de Montaña? Una de las cosas que nosotros tratamos de hacer es, trabajamos con diferentes fincas de leche de cabra, leche de vaca, y lo que buscamos un poco es conocer muy bien esa leche y expresar ese terroir, digamos, colombiano, y lo digo como terroir porque tenemos unas condiciones maravillosas en términos de los pastos, de las florecitas endémicas que se dan, de la tierra, las lluvias, las estaciones, y eso es un poco lo que trata de transferir este queso. Son cabras que están a una altura por encima de los 2.600, 2.800 metros de altura, que comen muchas florecitas que se dan en la zona típicamente y que dan un dulzor muy especial a una leche que tradicionalmente la leche de cabra es ácida, y da un balance, pues que yo llamo un balance perfecto, y parece pues que los jueces también han identificado ese buen balance en el queso, ¿no? Como identificando ese espacio único que tenemos acá. Y la del año pasado, cabrita, que es un tipo de queso distinto. Un poquito de historia sobre este queso cabrita. El cabritas es un queso untable, es un queso fresco, ya no es madurado. El primero tiene entre 5 y 8 meses de maduración, este es un queso fresco, y nos coge entonces este año volver a participar, ¿cómo no? Si ya no nos ganamos el año pasado algo, pues este año teníamos que volver a participar. Después del premio el año pasado habíamos, digamos que, vendido casi toda la producción y no hemos podido madurar al ritmo que hemos querido madurar. Y teníamos este queso que lo estábamos haciendo, que es un queso fresco que sale muy rápido, entonces no necesito 5 meses esperar a ver cómo está, y que nos gustaba mucho, pero pues obviamente en un concurso de estos irse contra los chefs franceses nos daba como susto y leche. Estamos haciendo un muy buen proceso, unas técnicas muy especiales en este queso, lo mandamos y bueno, pues nos hemos ganado la medalla de plata en un queso fresco que para nosotros era como pues casi imposible. Competir con franceses, con europeos, con gente que tiene tradición de fabricación de quesos que es centenaria, y estar aquí con un negocio que arrancó hace ¿cuántas décadas más o menos? 8 años. 8 años tienen ustedes en el negocio de los quesos, se ganan ya medallas internacionales. ¿Dónde está la gracia de ustedes? Porque eso no lo hace cualquiera. Pues mira, justamente una de las cosas que yo creo que nos marca como toda nuestra trayectoria es, como no tenemos esa tradición, digamos, ese peso de tradición en los hombros, porque llevamos 8 años, nos hemos enfocado en innovar, en hacer cosas diferentes, en entender muy bien la materia prima que tenemos y enaltecer esa materia prima. Nosotros no hacemos copias de quesos digamos, de quesos europeos, nos inspiramos mucho en sus técnicas porque lo llevan haciendo miles y miles de años, entonces cómo no, pero lo que tratamos de hacer es entender muy bien qué características nos da esa leche para un poco expresar esa diferenciación que tenemos versus quesos europeos. Allá tienen estaciones, nosotros pues no tenemos, ellos tienen los Alpes suizos, nosotros tenemos la cordillera de los Andes, entonces tenemos cosas maravillosas acá en Colombia, y en la medida en que estamos, digamos, innovando, podemos realmente generar valor en toda la cadena productiva láctea. La magia de un negocio artesanal, que habrá gente en sus casas que dice, no, pues estos soñadores que arman unas cosas poéticas, se las llevan, se ganan unos premios, y de esto ¿qué? Para ustedes ganarse esos premios ha significado multiplicar la demanda, solidificar el negocio. ¿Y cuáles son los planes, Jessy? Pues nosotros, digamos que desde el principio hemos vendido 100% nuestra producción. Todo el mundo dice que es un problema divino de tener, pero cuando uno lleva después del 5.º año ya no es bonito, porque uno ya dice como es lo que estoy dejando de vender. Antes de empezar la pandemia veníamos muy bien y pensábamos en ampliarnos, pero llegó la pandemia y nos
pues digamos que nos asustamos, dijimos, no sabemos qué va a pasar, esperémonos un poquito, y ahí fue cuando empezamos a crecer aún más, a mayor ritmo, y participamos en los premios, nos ganamos este premio y ahora nos empezaron a llamar desde afuera. Restaurantes muy especiales alrededor del mundo, en tiendas de delicatessen, en Estados Unidos, en diferentes partes. Y nada, ahí sí ya vimos la gran oportunidad de verdad de salir, porque una de las cosas que, como te conté al principio, queremos hacer es llevarle al mundo de verdad quesos madurados colombianos de altísima calidad. Y es lo que hemos logrado con estos 2 premios. Y entonces en este momento hicimos una gran inversión, estamos trasladando nuestra planta en los próximos 5 meses, espero yo ya estar operando en la planta nueva, con una capacidad por encima de 10 veces lo que hacemos hoy, para poder justamente pues ese sueño de estar por allá por fuera llevando cosas colombianas realmente de muy buena calidad pues sea un hecho. Eso es lo que yo llamo una historia de éxito. Hace 8 años, un sueño, veamos a ver, me gustan los quesos. Hoy, 2 medallas internacionales en el Campeonato Mundial de los Quesos, expandiéndose y manteniendo la fórmula, lo artesanal, la calidad y la excelencia. Gracias, Jessica, por haber estado en Impacto Económico. No, muchas gracias a ti, Mauricio, por contar estas historias y bueno, qué chévere este espacio que nos has dado. La siguiente sección económica es una alianza entre France 24 e Impacto Económico. Y vamos a tener a partir de hoy una nueva sección en Impacto Económico, un análisis internacional en alianza con France 24 para tomarle el pulso a las circunstancias clave de la economía mundial, Karen. Bueno, Mauricio, una alianza que ha sido diseñada para complementar toda esa información y que nuestros televidentes sigan informados. ¿Cuál es el tema de hoy, Mauricio? Un tema que es clave para Colombia y es el tema del petróleo. Ustedes saben que nosotros dependemos del petróleo fiscalmente y también en términos externos, pues ha salido un informe de la agencia que le hace seguimiento y pronósticos a los precios del petróleo de Estados Unidos que cambia un poco las circunstancias del precio del petróleo. Arranquemos por ver qué es lo que ha pasado este año. Primero, una gran caída del precio, vean ustedes, de $86 hasta por debajo de $80 y después una lenta recuperación a lo largo del mes para mostrar que las cosas ahí más o menos se van moviendo, Pipe. Mauro, y sus gráficas, pues ya sabemos de la volatilidad, pero ¿qué es lo que dice el informe? Bueno, el informe lo que hace es explicar esta situación y proyectar hacia adelante. Esta es ni más ni menos que la Administración de Información de Energía de Estados Unidos, la famosa EIA. Y esa administración lo que hace es decir, la caída de comienzos de este año, la que acabamos de ver, tiene que ver con la desaceleración de la economía china. Pero China cambió sus políticas, empezó a liberalizar su economía, bajándole un poquito la guardia a la lucha contra el COVID, y eso hizo que se aumentara el precio. Pero lo que es clave de este informe, esta agencia termina pronosticando unos precios del petróleo para este año que son 18% inferiores a los precios del petróleo del año pasado, y unos precios para el año entrante incluso inferiores, por debajo de $80 el barril. Todo eso termina afectando la economía colombiana. Mauricio, ¿cuáles serían esas pautas a las que hay que ponerle la lupa para navegar en esta incertidumbre entonces? Así es, Karen, como cualquier pronóstico depende de una serie de circunstancias, y las 3 circunstancias claves que esta agencia de Estados Unidos que proyecta los precios del petróleo recomienda seguir son: número 1, ¿qué va a hacer China con la política anti-COVID? ¿La va a mantener así relajada como lo ha hecho en las últimas semanas? Número 2, ¿Estados Unidos va a seguir aumentando sus tasas de interés para luchar contra la inflación? O como todo el mundo pronostica, eso ya se está acabando. Y número 3, la reacción de Rusia a la imposición de precios máximos por algunos de sus clientes que le compran petróleo. ¿Será que cierra la llave? ¿No cierra la llave? Esas circunstancias las vamos a estar haciendo seguimiento en Impacto Económico en esta sección internacional en las próximas semanas. Esta sección económica es una alianza entre France 24 e Impacto Económico. Motos y motos por todas partes, hasta en las letras de las canciones. Karen, ¿te sabes la letra de Súbete a mi moto? Mauricio, eso es bien blanco y negro, ¿no? Yo me sé la canción de Llegó en su motoneta, Te brindo chicle y también galleta. Ahí hay varias canciones de motos, ¿no? Canciones de motos, motos en la calle. ¿Por qué tantas motos en Colombia? Pues se les tiene la respuesta. Resulta que Colombia es uno de los países de la región que más vende motos. ¿En serio? Eso sí hay que verlo. Colombia, líder en región en venta de motos. La nota de Pipe. Mañana jueves 2 de febrero no será solo el día sin carro.
será el día sin carro y sin moto. ¿Por qué ahora también las motos? Una explicación puede ser que hay muchas. Atención al dato. En 2022, Colombia superó a Estados Unidos en venta de motocicletas. Eso sí, muy lejos de India y China. India 17,4 millones, China 15,1 millones, Indonesia 6,4 millones, Brasil 930.000, Colombia 822.000 y Estados Unidos 720.000. Ante un transporte público deficitario, ante un transporte público inseguro en materia, digamos, de seguridad personal, ante un transporte público con poca cobertura, pues las opciones que tienen los ciudadanos es montarse en una moto, en un vehículo particular, por supuesto. ¿Por qué tantos colombianos y colombianas cada vez usan más la motocicleta? Es como más suave porque en el trancón se le adelanta uno más a los carros, ¿no? Entonces llega uno como más ligero. El transporte público es más complicado y es muy malo. El grupo motero día tras día es un gremio que suma más mujeres. En la moto le queda mejor el trayecto, ¿no? Llega mejor rápido a los destinos. ¿Cuáles son las motos que más se están vendiendo en el mercado y cuál es el precio usual? El año pasado se caracterizó la NS200 FI, ha sido la moto más vendida y la más solicitada por los colombianos. ¿Esa moto más o menos cuánto valía? Esa moto costaba en ese tiempo alrededor de 11.700.000 pesos, ya con papeles lista para rodar. La motocicleta, con todo y su popularidad, no deja de ser el vehículo en el que ocurre el mayor número de siniestros viales, es decir, de muertos en vías. ¿Qué se hace para mejorar esto? Hemos venido avanzando en el desarrollo de tecnologías de seguridad activa y pasiva que permitan a las personas poder tener mayor seguridad y control en sus vehículos. Por ejemplo, con la implementación de frenos avanzados como el CBS o el ABS, venimos avanzando. Así avanza esta alternativa de transporte en Colombia. Entre alentadoras cifras para la economía nacional. La movilidad en motocicleta en Colombia es tal vez el medio de transporte que más mueve personas en Colombia. Hoy está presente en casi el 28% de los hogares colombianos y hay un poco más de 11 millones de motocicletas rodando en todo el país. Eso mueven casi el 50% de todos los viajes que se hacen en Colombia, se hacen en motocicleta y sobre todo atiende a la población de menores recursos de Colombia. Posicionamiento de Colombia como un país motero. Básicamente las motos que se matriculan o que se comercializan en Colombia son producto nacional. El 97% es de origen nacional, solamente un 3% es de origen importado, de manera que este mercado mayoritariamente es de ensamble nacional y mayoritariamente son de motos que van entre 100 a 125 centímetros cúbicos. Y la alternativa para uno de los mayores de cabeza de millones de colombianos, la movilidad. Y así se nos va yendo el tiempo en Impacto Económico, pero nos quedan algunos temas para la reflexión. Pipe, ¿te quedó claro cómo arrancar un negocio de cero y convertirse en campeón mundial de los quesos? Pues Mauro, realmente me quedó muy claro, pero estoy pensando en comerme un buen quesito. Un quesito internacional. Karen, ¿te gustó la sección internacional que estamos estrenando el día de hoy con France 24? Definitivamente, Mauricio. Esperamos que a ustedes también les haya gustado y lo que le faltaba a este programa. Y ustedes no dejen de seguirnos la próxima semana porque le hacemos el seguimiento y el análisis a todas las circunstancias que afectan su bolsillo y nuestro bolsillo aquí desde los estudios de Plaza Claro. Hasta entonces.